tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un resumen de todo el material contenido en lo que es la unidad número 3, 4 y 5, que corresponden al segundo corte de la materia de dibujo. En la unidad 3 se encuentra el material correspondiente a las construcciones geométricas. Les invito a leer el material que está contenido en estas tres unidades, porque con él van a poder realizar las actividades que han sido asignadas. Todo este material pareciera ser muy pesado y difícil de asimilar y de entender, pero el dibujo técnico y el dibujo como tal, lo que pretende dentro de este programa académico es que tengan una visualización general de cómo son los objetos y de cómo tenemos la capacidad de asimilarlo y de representarlo para que otras personas lo logren entender. De allí la importancia de en una primera unidad conocer las herramientas, en la segunda unidad hablar de los rótulos, las escalas, las medidas, y teniendo esos dos conocimientos básicos damos entrada a lo que son las construcciones geométricas, a lo que son las proyecciones y la unidad 5 que es la geometría descriptiva. Todo este material lo que busca es que al momento que visualicemos o tengamos que diseñar, elaborar una pieza relacionada con nuestra carrera, poder hacer el dibujo de la forma más limpia y clara posible para que sea entendido por todos nuestros similares, ¿sí? Entonces, dentro de la unidad 3 encontramos lo que son las construcciones geométricas. Allí vamos a visualizar lo que es el trazado de perpendiculares, las paralelas, los ángulos y bisectrices en ángulos, todos los elementos que conforman una circunferencia, que es más allá de ese círculo o ese diámetro completo que nosotros visualizamos. La aplicación de polígonos regulares, lo que son los empalmes y la construcción de figuras a través de la implementación del compás. Las rectas perpendiculares, las rectas que forman ángulos agudos y obtusos, así como arcos de radios diferentes. Importante leer el material, analizarlo y poner en práctica lo que es el trazado de perpendiculares con la utilización de las escuadras. De allí parte la actividad número 5 que deben realizar dentro del formato que ya les fue enviado. Seguidamente, dentro de la unidad 3 deben elaborar suscribir o inscribir dentro de una circunferencia lo que es un pentágono y un hectágono, mediante la utilización de lápiz, escuadra, compás, podrán hacer los trazos para poder elaborar la actividad. Esta actividad debe ser elaborada en el formato que está dividido en 6 recuadros, y en cada uno de esos recuadros tienen que ir, en la medida que van elaborando el dibujo y van avanzando, desde que hacen el trazado del diámetro de la circunferencia hasta llegar a culminar la construcción del polígono dentro de esta circunferencia. Esas son las dos actividades que deben realizar para complementar lo que es la actividad, la unidad número 3. Dentro de la unidad número 4 tenemos lo que es la teoría de las proyecciones. ¿Qué busca la teoría de las proyecciones? Abrir nuestra mente para poder generar imágenes y vistas de un elemento desde diferentes puntos de vista. Dentro de ese tipo de proyecciones existe el sistema de medida ortogonal, que nos permite sacar de un mismo elemento o de un mismo objeto 6 tipos de vistas, siendo la superior, la inferior, lateral derecha, lateral izquierda, la frontal y la fachada posterior. Dentro de la actividad para esta unidad deben documentarse, buscar imágenes con respecto a la fuente de poder que tienen todos los CPU que tenemos en nuestras casas. Es uno de los elementos más universales que logré ubicar para el entendimiento de la actividad y que es de uso general para todos nosotros. No pretendo que desarmen el CPU de su casa para ver la fuente de poder. Pueden ir a una tienda comercial donde la vendan y tomar allí las medidas, las fotos y las características de la fuente de poder. También las pueden ubicar por internet, como se les haga más fácil. Esta actividad la tienen que desarrollar en un formato que está adjunto
a la unidad y debe quedar a escala. Es decir, si la fuente de poder mide 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, el dibujo debe quedar con esas medidas, pero va a estar sujeto a la información que ustedes consiguen en el mercado, porque hay fuentes de diferentes tamaños. Hay unas que son más grandes, hay otras que son más pequeñas, dependiendo de la unidad o el equipo donde van a ser instaladas. Las características son similares. Entonces, la idea es de este elemento sacar los 6 tipos de vista que nos permite graficar. Esto con la intención de que tengamos la perspectiva de cómo podemos visualizar los objetos desde cualquier punto de vista. Dentro de la teoría de las proyecciones, dentro de la unidad número 4, está lo que es la definición de las proyecciones como tal, los elementos que utilizamos para la proyección. Entonces, en este caso, y si nos vamos al ejemplo o a la actividad que tienen que realizar, el punto de proyección es donde nosotros estamos parados para poderlo visualizar. Al momento de nosotros enfocar nuestra mirada a la figura proyectante, que en este caso sería la fuente de poder, generamos unas líneas imaginarias que son las líneas proyectantes. Estas líneas proyectantes nos permiten visualizar y luego llevar hasta el fondo o hasta un plano la figura proyectada. Entonces visualizamos, analizamos y luego proyectamos. Donde realizamos el dibujo, donde proyectamos esta imagen, se llama plano. Y estos planos, generalmente cuando estamos en geometría descriptiva o en la proyección de un dibujo, eso es un plano infinito. Lo que pasa es que nosotros lo llevamos a un formato que está estandarizado, ya sea un formato A4, A2, A3, A1. Entonces nosotros reducimos esa, la magnitud del plano, lo llevamos a una hoja de papel mediante la utilización de escalas. Entonces, para la proyección o la actividad, vamos a realizar las 6 vistas de la fuente de poder. Como dice referencia hace un momento, dentro de los tipos de proyecciones tenemos el sistema de medida y está el ortogonal. Bajo esta premisa es que se va a desarrollar la actividad. Aquí podemos ver un ejemplo como partiendo de la planta sacamos los diferentes tipos de vista que podemos tener de un objeto. Independientemente del objeto, no es que necesariamente lo vamos a aplicar solamente a la fuente de poder, no. Lo podemos aplicar a todas las herramientas, a todos los equipos, todos los implementos de los cuales nos valemos para poder realizar nuestras actividades profesionales. Dentro de los tipos de proyecciones tendríamos entonces el sistema de medida, el sistema relativo, que es el axonométrico, que se divide en isométrico, dimétrica y trimétrica. Esto del sistema relativo es cuando nosotros logramos visualizar figuras isométricas, ya con 3 vistas a nivel del espacio, que es diferente del sistema de medida, que es lo que vemos o lo que proyectamos en 2 dimensiones, ancho y alto. En este caso, en el sistema relativo, nosotros proyectamos las vistas o las imágenes del objeto en 3 dimensiones. Damos fondo, altura y profundidad de cada uno de los elementos. Dentro de este tipo de proyecciones también está lo que es la oblicua, que varía es en el ángulo en el cual se va a proyectar el objeto. Pero sigue partiendo del mismo principio. Tenemos una cota en Z, otra cota en Y y otra cota en Z. Están las proyecciones del sistema cónico, que parte de un punto de fuga, 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga. Entonces aquí podemos apreciar cómo este tipo de proyecciones genera lo que nosotros conocemos en nuestro argot común y corriente, lo que son las perspectivas. ¿Por qué? Porque tenemos las figuras de frente y tenemos la profundidad de ese elemento. ¿Hacia dónde va la profundidad del elemento? Dependiendo de a dónde nosotros ubiquemos el punto de fuga. Si visualizamos aquí el ejemplo del primer punto de fuga, podemos visualizar que el punto de fuga está hacia el fondo entre el elemento del 1 y el cuadrado. Pudo haber quedado en este punto intermedio inferior o se puede haber colocado hacia la parte superior. Entonces,
¿Cuál es la esencia de este tipo de proyección del sistema cónico? Es que todas las líneas que le van a dar forma a nuestro objeto tienen que ir dirigidas a ese punto de fuga, en este caso a un punto de fuga. En el ejemplo de dos puntos de fuga, pues como lo podemos observar aquí, él se distribuye hacia dos puntos de fuga que le van dando profundidad en dos caras. Aquí podríamos estar hablando que le está dando profundidad en el sentido de las X y el sentido de las Y, asumiendo que el sentido de la Z está desde la parte superior del número 2 hasta la parte inferior. Y tenemos la aérea, que es con tres puntos de fuga, en donde el elemento se nos distorsiona a lo largo, a lo ancho y a lo alto. ¿Por qué? Porque ubicamos tres puntos a donde debemos dirigir nuestras líneas proyectantes. Para poder visualizar y entender cómo funciona todo este sistema de proyecciones, es importante que tengamos claro lo que se denomina un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es algo que tenemos que aprender a visualizar internamente o en nuestra mente para poder tener esta perspectiva que la imagen nos muestra, en donde logramos apreciar una Y, una X y una Z. Entonces es donde estamos visualizando los objetos en tres dimensiones. Cuando vayamos a la unidad de geometría descriptiva, cada uno de estos espacios se comporta como un cuadrante. ¿Cómo funcionan los cuadrantes? Los cuadrantes van en su nomenclatura o su definición es en el sentido contrario a las horas del reloj. Es decir, el ángulo o el cuadrante que se forma entre Y y X es el cuadrante 1. El cuadrante que se forma entre Y y Z es el cuadrante 2. El cuadrante que se forma entre Z y Y, aquí va a ser negativo y va a ser el cuadrante 3. Y el cuadrante que se forma entre Y y X en la parte inferior va a ser negativo. Eso más adelante lo van a poder visualizar de mejor manera. ¿Qué se logra o qué se busca con este sistema de coordenadas? Ubicar puntos en el espacio. De forma que cuando tengamos una coordenada de una línea de elementos que conforman un objeto, podamos tener la capacidad de ubicarlos espacialmente. Entonces, bueno, podríamos definir que el sistema de coordenadas es un sistema de referencia que utiliza uno o más números para determinar la posición de un punto u objeto geométrico. El orden en que se escriben las coordenadas es significativo y a veces se las identifica por su posición en una lista finita y ordenada. Es decir, cada punto en el espacio es único porque va a tener una nomenclatura en X y en Y y en Z. Es como decir, cada uno de nosotros tiene un documento de identidad que es único, es irrepetible. Lo mismo ocurre con el sistema de coordenadas cuando definimos a nivel de esa nomenclatura la ubicación de un punto en el espacio. Ese punto es único en la medida que le demos sus características de largo, de ancho y de alto. Y dependiendo de la ubicación dentro del cuadrante, ellos podrán ser positivos o podrán ser negativos. Esto es con respecto a lo que es la unidad número 4 y de los tipos de sistemas de coordenadas, ¿sí? Entonces, manejando y entendiendo lo que son los sistemas de tipo de coordenadas, nosotros podemos manejar con mayor agilidad la proyección de los objetos en el espacio, lo cual es bien, bien importante. De esta unidad, la actividad ya también se encuentra en la plataforma. Lo que corresponde a la unidad número 5 es la geometría descriptiva. ¿Qué es la geometría descriptiva? Es la forma como nosotros llevamos un objeto que está en tres dimensiones a un plano bidimensional. Es decir, cómo visualizamos en tres dimensiones este pendrive, ¿sí? Que tiene tiene una altura, tiene un ancho y tiene una profundidad. Ese objeto que tenemos en tres dimensiones lo llevamos a un plano donde solamente va a tener dos dimensiones. Eso es lo que nos permite hacer la geometría descriptiva.
a través de diferentes tipos de técnicas y de proyecciones. Tenemos lo que es la proyección ortogonal, la proyección del punto, lo que son los planos bisectores, que es cuando teniendo la definición de los cuadrantes, que se forman, los cuadrantes se forman a 90 grados. Y luego viene el plano bisector, que nos segmenta estos cuadrantes a 45 grados, como lo podemos apreciar en la imagen que tenemos aquí en la lámina. Entonces, dentro de la geometría descriptiva, recapitulamos, tenemos lo que son las proyecciones ortogonales, que es la más común o la que más utilizamos de forma indirecta, porque siempre lo hacemos, siempre visualizamos un objeto y lo llevamos a otro plano y lo visualizamos de otra manera, lo hacemos de forma inconsciente, pero eso en la terminología técnica de ingeniería, de dibujo, se llama geometría descriptiva. Tenemos la proyección de punto, lo que son los planos bisectores. Aquí tocamos lo que es el punto del alfabeto o la nomenclatura, cómo utilizamos o cómo definimos los puntos en el espacio, que es parte de lo que le estaba comentando, que dependiendo del cuadrante podrían ser positivos o negativos. Tenemos lo que es la proyección de la línea recta dentro del espacio, dentro de los planos. Dentro del dibujo técnico se le llama espacio, pero lo tenemos que sintetizar o simplificar y llevarlo a una hoja de papel. Entonces lo convertimos en un plano. Estos planos pueden ser verticales y pueden ser horizontales. Eso si lo estamos visualizando de frente. Es como decir, visualizar la portátil, ¿sí? La pantalla donde nosotros escribimos, donde vemos lo que escribimos, ese es nuestro plano vertical. Y el plano donde está el teclado con lo que nosotros escribimos, ese es el plano horizontal. Así tal cual funciona así funciona lo que son las proyecciones ortogonales, ¿sí? Entonces, aquí lo regresé para que lo pudiésemos visualizar. Aquí podemos ver lo que es el plano vertical, que sería el monitor de la portátil, y tenemos el plano horizontal, que es donde iría el teclado. Si nosotros pudiésemos abrir la portátil completamente y colocar la pantalla en sentido horizontal, ahí nuestro plano quedaría completamente recto y el espacio donde se supone que se une la pantalla con el teclado, eso se convertiría en nuestra línea de tierra. Y es sobre ese plano donde nosotros vamos a proyectar en dos dimensiones. Entonces, si nosotros vemos un objeto dentro de la portátil abierta en condiciones normales, estamos viendo el objeto en el espacio, en tres dimensiones, porque lo estaríamos viendo desde la profundidad del plano vertical, del plano horizontal y el plano en Z, la altura. Si nosotros abrimos la portátil y la dejamos completamente horizontal, solamente vamos a poder visualizar dos dimensiones, que sería el alto y el ancho. De allí el poder manejar y entender la esencia de la geometría descriptiva. Es la capacidad, nos permite despertar y abrir esa capacidad de visualizar los objetos de diferentes maneras. Estamos aquí en el tema de las rectas, entonces las rectas pueden ser horizontales, frontales y paralelas. Asimismo puede ser eso dentro de lo que es los planos de proyección o a ambos. Y tenemos las perpendiculares a algunos de los planos de proyección. Estas rectas pueden ser vertical, de punta, de perfil y contenida en un bisector. Recordemos que creo que fue en la unidad número 2 que vimos lo que es la traza de los bisectores. Entonces, cuando nosotros tenemos un ángulo y a través de la utilización del compás hacemos un trazo intermedio, lanzamos una línea entre ese punto y el vértice del ángulo, ese es el bisector de un ángulo en dos dimensiones. Asimismo, tenemos lo que es la recta y sus tipos de proyecciones. Ellas pueden ser perpendicular al plano, perpendicular al plano vertical, al plano horizontal, perpendicular al plano de perfil, recta oblicua en dos planos de proyección y en tres planos de proyección.
Son infinitas las maneras como nosotros podemos proyectar las líneas dentro del espacio. Es importante que entendamos que dentro de la geometría descriptiva existen cuatro aspectos que son fundamentales para la elaboración o el desarrollo de la geometría descriptiva, como son el punto, la línea, la recta y el plano y las proyecciones. ¿Por qué? Porque todos esos elementos se conjugan para uno poder elaborar los dibujos. Tenemos aquí lo que es la parte del plano, las diferentes formas del plano. Debemos entender que los planos siempre van a ser en dos dimensiones y dependiendo cómo lo estemos visualizando o lo estemos captando la idea del dibujo, se convierte en tres dimensiones. Pero todo eso ocurre en nuestra mente y debemos saber llevarlo al plano, al papel como tal. Y aquí es el cierre de la unidad número 5 es un resumen o una información muy breve sobre las proyecciones, porque este tema de las proyecciones axonométricas y se va a desarrollar en lo que es la unidad número 6 y la unidad número 7. Ese material todavía no está montado en la plataforma, lo estoy elaborando, lo estoy diseñando para que lo puedan entender y lo puedan desarrollar dentro de su profesión. Con respecto a la actividad para realizar y ser evaluada, lo que es la unidad número 5, ya estoy afinando allí unos detalles para poderlo subir y que sea lo más provechoso posible para cada uno de ustedes. Porque es que si nos vamos a este tema por nuestra carrera, pues la verdad que es difícil asimilarlo y procesarlo, ¿no? La idea es que vean la teoría y desarrollen ejercicios que realmente les nutran o que les permita a ustedes decir, bueno, vi geometría descriptiva o vi dibujo técnico y me sirvió para visualizar, entender, analizar, proyectar eh, piezas o elementos competentes con la carrera. Entonces, básicamente ese es el material que les dejo a ustedes. Estas presentaciones en su totalidad ya se encuentran en cada una de las unidades que está en la plataforma, así como las actividades a desarrollar para ser evaluadas de la unidad 3 y la unidad 4. Quedo al pendiente de subir a la plataforma el material de la unidad número 5. Para todos ustedes, feliz tarde. Cualquier cosita, estamos a la orden. Por allí hay unos estudiantes que no han terminado de desarrollar las actividades de la unidad 1 y la unidad 2. Por favor, se ponen en contacto para habilitar la plataforma y darles la oportunidad de que puedan enviar sus actividades y no estar pegando carreras ya al final del trimestre. Feliz tarde, muchachos.